es el programa número 1 de la televisión humorística. Como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a este segundo capítulo de la historia del stand-up en Argentina. Ya tuvimos un capítulo 0 que recorría un poco la previa, ¿no? Los contadores de chistes, un montón de artistas que tienen que ver con la comedia y el humor históricamente en Argentina, y ya nos acercamos en el capítulo anterior a lo que sería el proto-stand-up, ¿no? Cómo comienza, cómo se inicia. Estuvimos hablando con Ale Angelini y nos contó un poquito qué fue lo que fue el año 2001, que fue un año bisagra, y recién el Flaco Legal también contaba un poco cómo lo había vivido él y bueno, cómo fue un poco el año 2000, que también fue otro año importante. Así que Simón. Claro, Legal marcaba lo que eran los artistas previos a la creación de los cursos de stand-up y todas las circunstancias que hacían que alguien se dedique al humor y cuáles eran las variables, desde que alguien se presentaba con una lista de chistes en un bar, déjenme hacer esto a tal momento, la gente que venía con formación teatral y también figuraba en funciones de comedia, hasta la gente que venía con cierta formación, como puede ser en los estudios de la Escuela Municipal de Dramático, el Instituto Universitario Nacional de Arte, el IUNA, el EMAD, y gente egresada de eso que iban buscando lugar y que no encontraban, pero que ya tenían una noción, y bueno, ahí es donde lo que estaba haciendo acá Hugo Fili, posteriormente también Martín Rocco, el que ve que es Angelini, que a él le gustaba ya de antes, se engancha con Weinstein. Angelini viaja y trae las nociones de aquel curso de Judy Carter, que es más o menos la base de la gran mayoría de los cómicos de stand-up acá en la Argentina, pero en lo paralelo también había cuestiones que tienen que ver obviamente con la historia rica del Café Concert y otras personas que también se han manifestado en relación a esto, y a principios del siglo XXI, también se habla del farabute. Por eso queríamos tocar un poco desde los inicios, desde tus recuerdos, Martín, con el farabute y en lo particular, tu propia relación. ¿Dónde estabas vos en el 2001, antes del 2002, respecto a la comedia? Yo acá te voy a preguntar a vos. Porque tengo una duda y me surgió cuando festejé los 15 años y me surge ahora que yo ya tendría 20 o 21 haciendo stand-up. Si el primer curso que da Martín Rocco, que es en el que yo participo, no tengo claro si lo da en 2001 o si lo da en 2002, en el Rojas. Y es paralelo al primer curso que da Alejandro Angelini de stand-up y Weinstein. Los tres lanzaron juntos el curso. Creo que fue un común acuerdo, tenemos que generar lo que yo le escuché a Rocco, por lo menos decir, en ese año, no sé si 2001 o 2002, por eso te digo, depende de lo que me digas, te voy a decir dónde estaba en 2001. Según dijo Angelini, era 2003, dijo los cursos. Angelini. No, imposible. Pero no puede ser. Eso es imposible porque en 2003 yo ya entro al farabute. Claro. Y ya hacía stand-up desde hacía un año antes, seguro. Es 2001, se equivocó Alejandro, yo no le quería decir otra, es 2001. Alejandro está mayor, pero... Se enoja, viste, que sabe se solo. Se enoja. Siempre se enojó, pero ahora es peor verlo enojado. Tiene más justificativo, claro, pobre hombre. Claro, ¿Me entiendes? Sí. No, pero estoy seguro que en 2003 yo ya había pasado por una mini temporada de Bululú, había pasado por varios bares llevado por Ailín Frum, en donde acompañaba a Tuki, y donde acompañaba o me cruzaba con el Flaco Legal, me cruzaba con Cherka, me cruzaba con ese estilo de comediantes, y también Rocco nos había abierto la puerta, entonces ya conocía a Hugo Fili, ya conocía a Angelini, ya conocía a Diego Weinstein, a Natalia Carulias, y ellos se juntaban en Virasoro los lunes. Yo estaba terminando mi curso con Rocco ahí, y a la par el curso de Rocco dura un cuatrimestre, y yo me acuerdo del segundo cuatrimestre que quedó libre, estar boyando en esos lugares. O sea que nunca recuerdo si esto es 2001 y segunda parte del 2001 y ya en 2002 qué hago. ¿Te acordás del helicóptero de la Rúa como referencia? Me acuerdo, ¿sabes qué? No, es que justamente no me acuerdo si en ese momento del helicóptero yo ya estoy haciendo stand-up o ni siquiera lo había empezado a estudiar. O sea, si no empecé en 2001, empecé en 2002. Lo importante es que en 2003 ya estaba haciendo stand-up. Yo en 2002 te vi, Martín, yo te vi en el Paseo de la Plaza, en Maratón de Cómicos. Era los viernes a las 11. ¿Y esto organizado por Ailín? Esto organizado por Ailín. Bueno, entonces... Por ahí, sí.
Entonces yo lo que creo es que si vos me viste en 2002, el curso de Rocco o fue en el primer cuatrimestre de 2002 o fue en 2001. Ujú. Pero sí fue el primero, eso seguro. Y el primero de los chicos. Y que de esos cursos no quedó nadie. Nadie, O sea, solamente vos. tengo el placer de ser el único de la primera camada. El extraño regocijo de ser el único comediante que quedó vivo de la primera camada de los cursos. Porque me acuerdo que en el curso de Rocco, todos los que estaban, ninguno siguió haciendo stand-up. Solo quedó Iván Russo, que era el linchera. Claro. ¿Lo recuerdan, Iván? Sí. El manicomio de Tinelli, el primero es en el 2002. Claro, él queda... Quizás se había hecho antes, ahí nos vamos ubicando, ¿ves? Yo sé esa. Bueno, él es compañero mío de ese curso. Pero vos lo viste en televisión antes de que sea tu compañero. No. Entonces el curso es 2001, porque el manicomio es 2002. Entonces está perfecto, gracias Emilio. Entonces podríamos decir que el curso de Rocco es 2001, que yo en 2000, final de curso, me quedo con Rocco, deja su espacio en el Bululú y decide, me habla y decide que ese espacio puede quedar para mí y para Marchielo, que era un comediante que hacía personajes. Hacía uno de tiburón y no me acuerdo, otras cosas más, de bebé. O sea, es más parecido a lo que estaba relatando el flaco antes. Claro. Pero él había hecho el curso conmigo, solo que, bueno, no sé, no le veía apaño a esto del stand-up o hacer stand-up sin ningún otro artificio. O sea, como un eslabón perdido. Y nos deja el espacio de los viernes a las 23 horas, creo que era el de Rocco, porque él se va a hacer cómico. Y le dicen como que tiene que dejar todo lo otro y dedicarse a cómico, en La Matriz y en otros lugares. Bueno, entonces eso sería mi entrada al stand-up. La génesis de Pugliese. Hago el curso en 2001, según acá Emilio. Quedo boyando ese cuatrimestre, yendo invitado por Ailín, muy generosamente acompañando a Tuki, a Guarnerio, que era un escritor de chistes muy, muy excelente, que escribía en La Nación y en otros lados. Y bueno, Legal, Cherca, toda esa gente, las mismas, que era Alejandra Fidalme, ya me voy a acordar el nombre de la otra compañera tan buena también. Jorgelina Aranda, podíamos empezar, o todavía no llegaban Belén Cacha y Jorgelina Aranda venían después. No habían aparecido todavía. Okay. Mirá lo que me están poniendo acá. Acá te vi yo. Qué consumición cara. Lombardini, Weinstein, Legal, Guarnerio. Muy bueno. Y acá yo te vi, pero no sabía tu nombre, porque no estabas acá. No, ni me habrían puesto. Cerveza o gaseosa más picada. Qué rico. Muy bueno. Bueno, y ahí fui entonces. Acá fuiste. Sí. Incluso te vi volver en colectivo en el 146. Yo viajaba también y no me animé a hablarte en ese. No te hablé. Yo quería hablarte, porque yo ya te venía admirando como público hace mucho tiempo y no te. Era el único público que había. No me animé a hablarte. Se hablaba de él, era el público del stand-up, se le decía a él. Se ve que le gustó. Fue el primer público del stand-up, Simón. Veía mucho. Bueno, entonces eso es el inicio, es medio desprolijo para mi forma de venir laburando. Yo venía laburando con un grupo de humor en Los Polvorines y hacíamos... ¿Me fui? No. Estoy. No, para nada. Hacíamos funciones, llenábamos los bares, teníamos como éramos como una especie de homenajeadores del Lelutier, un grupo de 4, y venía trabajando como con mucho profesionalismo amateur, no sé si existe ese término. Entonces cobrábamos entradas, llenábamos la sala, a horario trabajábamos, en San Miguel, Los Polvorines, Ramos Mejía, Hurlingham, o sea, habíamos laburado 1 año y medio. Y cuando se desarma el grupo entró a hacer stand-up y era a la gorra, desorganizado, sin horario, venía el que podía, si después se pasaba la gorra pero no te repartían un mango, todo lo contrario a lo que yo venía viviendo en la previa, digamos, a hacer stand-up. Y en ese grupo yo escribía mis monólogos, pero más una especie de copia barata de Marcos Munstock,
O sea, esa era mi función. Entonces ya me gustaba lo de hacer material solo frente al público. Bueno, y en ese caos me quedo con el horario ese, más actúo en algunos lugares organizados por Aileen, y ahí me acuerdo que venía un tipo a ver, y así como al estilo Simón, y venía siempre, ¿viste? Y uno usaba como una gorrita y un flaco muy callado, y ponele que te diga, me acuerdo de esto, 5 pesos en la gorra. Cuando yo actuaba, ¿viste? Venía y me saludaba, ¿viste? Y se iba. Y este tipo era Emilio Tamer. Y yo digo, bueno, pero me está poniendo mucha plata, ¿viste? En todas las ocasiones en las que yo actuaba, él aparecía. Y se ve que el chabón ya me estaba mirando. Y en una recibo, después de haber participado en un concurso, el Farabute, que era nada que ver, el Farabute no tenía nada que ver con el stand-up. Esto está bueno, porque todo el mundo piensa que el Farabute inició el stand-up o algo así, ¿no? Nada que ver. El primero que hizo stand-up en el Farabute fui yo. O sea, y de hecho, cuando me invitan, Emilio me dice, mirá, queremos que hagas... Nosotros somos un varieté tradicional, con un presentador tradicional que nos está dejando ahora, y necesitamos reemplazarlo con alguien. Y yo quiero que hagas lo que haces vos. Entonces, Emilio, sin saber mucho lo que era el stand-up, me hace participar de esto, y yo le digo, mirá, lo que yo hago es esto. Es una comedia de este estilo. Ah, no, porque nosotros hacemos comedia más de raigambre nacional, bueno, me explica todo lo que hace el Farabute, y le digo, bueno, pero ¿y te gusta lo que yo hago? Sí, me dice, ¿y encaja en lo que hacen ustedes? Y vamos a ver, me dice, y bueno, y fue una comunión, la verdad que estuvo bárbaro, pero no es que en el Farabute había stand-up, o sea, no había, ni había idea de que vaya a haber en algún momento, o sea, el stand-up y el Farabute no tenían relación, hasta que Emilio 2003, me pide... ¿esto o 2002? Esto es finales de 2002. Claro. Y ahí empiezo a tener más relación con ellos, y en 2003 entro a esto que ven ahora, que es ser el presentador del varieté del Farabute. Estaba más viejo que ahora, mirá. Sí. Rejuveneciendo, es Benjamin Button. Era Verdaguer. Tenía 20 años. Tenía 20 años y ya era un anciano. Qué bárbaro, está con las chicas, ahí estaba bien. Tenías Igual. una chiva, ¿no? Tenías una chiva también, me acuerdo de esa época. Sí, ahí me empecé a dejar la chiva, y después al otro año ya tenía la chiva. Y después, cuando Emilio, un tipo muy hábil, ve que esto le gusta a la gente, empieza a mirar todo el stand-up habido y por haber que había, que era muy poco, y me da carta blanca. Me dice, vos tenés la carta blanca para hacer lo que quieras en el show, me dice. Siempre con los tiempos acotados. Me dice, vos si te sale improvisar, si querés hablar de otra cosa. Entonces yo me escribía los materiales de stand-up y hacíamos un show los viernes y 2 los sábados. Y tenía 3 entradas fuertes de material que duraban, una 12 minutos o 14, otra duraba 8 y otra duraba 5. Y después tenía entradas y salidas rápidas. Y todas esas entradas eran diferentes. O sea, los 3 shows, en cuanto a lo que respecta a mi material, eran, y bueno, los chicos también, mis colegas también, eran distintos. O sea, eso me obligó a mí a escribir un montón de material nuevo, y cada 6 meses el show cambiaba rotundamente. Entonces era una fiesta el Farabute. Y eso ya es el segundo año, cuando él ve que el stand-up funciona, inventa este concepto, que es el Farabute Concert, que era los sábados a las 0:45. Era como ya segunda o tercera función de sábado, en donde empieza a formar lo que es la escuela del Farabute. Y ahí sí mete stand-up el Farabute como idea. ¿Vos eras profesor de esos primeros cursos? No, yo no tuve nada que ver con eso, no. ¿Y Emilio Tamer cómo es que agarra la técnica? ¿La investigó? ¿Sabés algo? Me parece que viéndome a mí un poco Viéndote a vos. y después viendo a todo el mundo. O sea, es una persona muy observadora, Emilio. Claro. Pero no es que él haya hecho stand-up en algún momento o algo. Se fue a ver todo lo que había en Argentina. O sea, era así como a mí me siguió a escondidas y ya me daba miedo en un momento. Imagino que habrá hecho lo mismo con todo el mundo. Y él... Creo que entiendo esto, pero me puede desmentir. Él, sin saber la técnica del stand-up, entiende medio cómo funciona
y le pone su parte también, porque es un tipo que es director de teatro, es un gran puestista y le pone como su idea a lo que sería la técnica del stand-up del Farabute. Pero está bueno saber que mi técnica del stand-up no tiene que ver con el Farabute, tiene que ver con Martín Rocco y con Ale Angelini y con lo que yo lo aprendí de ellos en cuanto a hacer stand-up. Sí, en mi performance, digamos, hay todo este beneficio que me da este gran espectáculo que era el Varieté del Farabute, en donde se me permitía jugar libre y tomar del rol de presentador clásico toda la elegancia con la que el stand-up no se estaba desarrollando en Argentina. O sea, el stand-up no tenía más chance, que éramos todos lumpenes haciendo material, esbozando nuestras ideas de manera humorística en el escenario. Yo era eso también. Pero a mí me gusta esto, porque a mí me gustaba Lelutier, yo venía de otra escuela, y cuando encuentro en el Farabute este beneficio, este marco tan perfecto de bailarinas, de poder bailar, de poder entrar en escena, y de ahí, sin explicarle nada a la gente, hacer un quiebre y sin que se den cuenta, empezar a hacer stand-up, a mí me benefició un montón, porque fueron 3 años de darle como un valor totalmente distinto. Entonces, mi forma de hacer stand-up tiene mucho que ver con estos 3 años en el Farabute. Porque nada, era como... era algo especial, totalmente distinto a lo que pasaba en Terraza Teatro Bar, en Colette o en el Bululú. O sea, no encontrabas eso en el... Claro. Eso yo lo agradezco. El lugar era hermoso. Enormemente, porque se trabajaba, primero, desde la cabeza hasta todos mis compañeros, el cuerpo de baile, con Paula como la coreógrafa, Paula Silverstein, todos mis colegas. El profesionalismo que tuvo ese grupo, yo agarré y lo exprimí y le saqué o sea, yo era uno más, pero a la vez me daban las posibilidades de no ser uno más. Y eso nunca voy a terminar de agradecerlo, porque el equipo de trabajo era súper profesional. De hecho, competimos en los premios ACE, ganamos un premio Clarín como mejor revista, y todo era una cooperativa a pulmón. O sea que a mí me parece que me termina de definir esos 3 años, como para saber cuál iba a ser mi forma de hacer stand-up. Es importantísimo esto, porque en la evolución de los programas, desde aquel primer programa, como decía Javier, que hicimos los orígenes, que termina con el siglo XXI, porque es lo que yo marco como diferenciación del stand-up. El stand-up en la Argentina tiene 100 años, lo que ocurre es que la diferenciación es el curso. Lo trajimos a la persona que trajo el curso y ahora te traemos a vos a desmitificar la cuestión desde dónde es el inicio. Pero bien aclarado esto, porque sobre todo en aquellas primeras facciones, ustedes piensan que están arriba, pero los que íbamos saliendo, los nuevos alumnos, poné, yo soy 2006, todavía estaba marcado los del Farabute y los que vengan de Angelini y Weinstein, y había una confusión, cuando está claro por lo que dices acá, que si bien Tamer no trajo aquel librito de Judy Carter que sí trajo Angelini, o el análisis de los videos de Seinfeld, cómo hacía Rocco, o el conseguir la fotocopia, como hizo Sergio Lombardini, o el propio Hugo Fili o Guarnerio, que trabajaban la técnica del one-liner, que es un recurso del stand-up tradicional. Hay una faceta que tiene que ver con el desarrollo también de la comedia argentina, con lo que tiene que ver el teatro, la apuesta del teatro en la Argentina, que deviene de lo que es más bien Francia que Estados Unidos, del Moulin Rouge a la revista argentina tradicional, mezclada con el argentinismo, la mujer desnuda, pero bueno, el comediante sí, pero también es vistoso. Y es cierto que el stand-up, en su intención minimalista y propia de una circunstancia económica destructiva para la Argentina, buscaba hacerlo lo más simple posible. Un hombre de pie, o una mujer de pie, una persona de pie, con la ropa como viene de la casa, con un micrófono que ni siquiera hace falta que sea alemán, y que ni siquiera hace falta que haya mucho público. Y la realidad es que no sea alemán. Que no sea alemán. Que no sea alemán. El Farabute presentaba todo este color, glamour, las mujeres, un presentador que tenía que ponerse un saco. No nos recomendaban a nadie ponerse una camisa a la hora de hacer un show. Era un tema que no estaba en la problemática ni de Rocco, ni de Weinstein, ni de Angelini, pero sí Tamer le pone eso, que cuando empezamos las conversaciones, ya sea con Simón Booth o con los egresados de Señales de Humor, Nancy Guy, Gaby Gómez, Gustavo Valiente, nos hablábamos el mismo idioma, pero con diferente terminología. Algunos decían monologar, otros decíamos stand-upear, unos decían acting, otros decían demos, otros decían props,
¿sí? Otros decían utilería. Entonces, la modificación de que lo de Stammer lo que había hecho era argentinizar la terminología que acá se utilizaba de toda la vida, ¿sí? Y llevarla a lo que él había aprendido, adaptado a esta nueva forma de sistema de comedia, pero sin perder el eje argentino. Entonces, la verdad es que en aquel momento nos odiábamos y cada uno pensaba que el otro no sabía lo que estaba hablando. Y la realidad es que yo soy muy de valorar el aporte, porque hay muchas nociones que tienen que ver, y no solo desde el punto de vista del show, sino también que me gustaría hablar con vos de esto, Martín, la noción, capaz vos no por alumno, pero el resto de la gente, de creación de grupo. Los grupos salidos del Farabute han sido un poco más homogéneos, un poco más fuertes y con cierta noción de show y de unidad. Llámese Monolocos, obviamente Señales de Humor. Luego de Parados, hoy Bría, Juan P. González, Nico Brown, más allá de que ellos hoy no trabajen juntos. En aquel momento sí había cuestiones desde la estética, la ropa, no sé, darle regalitos a la gente en el público antes de entrar, todas cosas que el stand-upero que venía mal de nos juntamos 4 individuos a hablar en un bar y no tenés por qué caerme bien ni nada, ni te presento si quiero. O sea, y el Farabute, la gente del Farabute largaba equipos, ¿no es cierto? Y es como para me tocar mencionar estas dos variables. Está buenísimo tenerlo acá. ¿Vos recordás los primeros alumnos del Farabute? Sí, bueno, Simón, yo me acuerdo mucho de Simón, a Nancy, Gustavo, fueron los primeros ellos, creo. Es el No sé primer curso. cuándo empieza la escuela, si en 2004 o en 2003. 2004. No, 2004. 2003 hicieron una preescuela interna. Y claro, que donde se trata de que los actores del Farabute entiendan un poco la técnica del stand-up. Claro. En esa preescuela. Linda la palabra preescuela. La preescuela. Y ahí aparecen los chicos y le ponen mucha impronta. Empujan un poco a lo que es la cooperativa interna, me parece, ellos. O sea, cuando entran. Yo no participo de toda esa movida, pero me acuerdo de verlos. Me acuerdo de que empieza a armarse algo los viernes en Trasnoche también, en donde ellos venían como invitados y yo a veces los presentaba, creo que Germán, no me acuerdo. Y me acuerdo que Simón era muy bueno, la verdad, hacía reír un montón, con un chiste que nunca me voy a olvidar, que no parecía un chiste, y es algo que me causa mucha gracia hoy en día todavía, que era Simón decía, soy muy boludo, no sé abrir el sobrecito de mayonesa, decía, el de ketchup sí, decía. Y yo decía, esto es una genialidad. Digo, ¿cómo le explicás a un tipo que esto es un chiste, digamos? No puedo abrir el sobre de mayonesa McDonald's. El de ketchup sí. Porque no entra en ninguna categoría. Además me imagino que habrá sido verdad, que el de ketchup sí se le abría más fácil. Es más fácil de ketchup, es más se fácil. pone a investigar, sí, pero a la vez decís, este tipo es un pelotudo. Pero lo estaba diciendo de monólogo, claro. Claro. Yo lo veo y me muero de risa. Pero además es un chiste que condensa un montón de... ¿Por qué para mí es genial ese chiste? Porque condensa lo que es el stand-up, que es la idea de que para que sea un remate no tiene que ser graciosa la última palabra, sino que la última palabra te tiene que hacer desandar un camino en donde te explote la gracia en la cabeza. Y acá yo entiendo que conjuga la persona escénica de Simón con la idea de, pará, si los sobres son todos iguales, que pueda decir un ser humano normal, y decir, ¿tan boludo vas a ser? No, más. O sea, diferenciás entre un sobre y otro y no lo podés abrir. Entonces, para mí, cuando vi ese chiste, digo, este chiste es genial. Tiene todo lo que un chiste tiene que tener. Y sí, me acuerdo de esos primeros. Yo sentía que había, así como lo hay, o lo sigue habiendo, y cada vez más deformado tal vez, en las formas de enseñar stand-up, había mucho manto de Emilio en la mano de los primeros alumnos, y a ellos les costó entender, así como a los demás, digamos, a los demás de las otras escuelas, que esto necesita en un tiempo muy corto, más allá de adquirir una técnica, necesita mucha libertad del comediante. El comediante necesita incorporar rápidamente la técnica y poder entender cuál es su forma de volcarla ante el público. Eso me parece que Emilio no lo soltaba para nada, era como muy rígido, hablando
muy bien de él como docente en cuanto a que les daba mucha base y muy mal de los otros en cuanto a que a veces, no lo estoy nombrando a los primeros 4 acá que enseñaron, sino los que vinieron después, en donde, bueno, más o menos creo que la técnica es esto, y bueno, hacé lo que puedas. Donde no había una mano que te siguiera ni siquiera a 2 metros para ver si no te caías y te golpeabas la pera. Los profes que vinieron después, los que sí adquirieron la técnica pura de Ale Angelini, Diego Weinstein, o Martín Rocco, que Martín tampoco te enseñaba tanta técnica. Esto también me benefició. Porque marcó diferencias con los otros que empezaron en esos años. Pero bueno, sí, entiendo que habrá sido un corset para los chicos del Farabute al principio, esto que decía Emilio, como che, pero somos medio distintos. Todo el beneficio que tuvo eso también fue una contra a la hora de poder encontrar tu propia voz, digamos, dentro del stand-up. No sé, no lo sé porque no me tocó ser alumno de Emilio, pero digo, me lo imagino. Sí, también era muy como una, es fea la palabra, pero secta, ¿no? Estabas ahí y no salías. Yo no conocí el mundo exterior hasta el 2008. No salí del Farabute. Recién en el 2008, 2007 empecé a ver que Los había primeros otra cosa. outsiders son los señales de humor cuando aparecieron en el Paseo de la Plaza. Y esto Claro. Bueno, Y pero mucho no le que gustaba a Emilio que actuaran en el Paseo de la Plaza. No quería, ¿no? No. Porque se iban a su yugo. Claro. Se iban. Era re lindo lo que pasaba afuera. Yo cuando me fui, bueno, lo que pasa es que me fui a hacer unipersonales, pero tuve el placer de encontrarme con una gran persona que es Guillermo Celsi. Ya estando en el Farabute, me acuerdo, último año o por ahí, me lo encuentro a Guille. Guille habrá sido la tercera camada de Martín Rocco, habrá sido. O sea, el curso que hizo el tercer cuatrimestre sería. No sé en qué año habrá sido, pero me lo encuentro a Guille y Guille tenía esta cosa de, no, vení, actúa acá y después podemos ir allá. Yo digo, esto está buenísimo. Y ahí me di cuenta de que era importantísimo para mí también hacer ese recorrido. Ya había hecho el otro, el de ser parte de un grupo, tener un rol súper casi de regalo, muy beneficiado para poder encontrarme con mi manera de hacer stand-up. Y ahora podía encontrarme con otra gente. Y esto, Guille, bueno, me lo presenta a Fer Sangiao, me lo presenta a Germán Batallán, a Hugo Martín, a Seba Fernández, todo ese grupete. Y él me dice, no, porque estamos acá, y tenían 2 funciones, ellos habían copado ahí la sala terraza. Y ahí empiezo a conocer a todos, a Vinchu, a Nico Biffi, a Mariano Potel, ¿Potel? El otro chico que se fue a Francia después. Potel vino después, creo. Sí, Potel estaba después. ¿Quiénes estaban en ese primer grupo que estaba en la Colette? Javier Ibáñez. Javier Ibáñez, exacto, ahí está. Y bueno, ahí me empecé a conocer con todo el ambiente, pero yo no era parte, más allá de un verano que compartí con Cuál es su gracia, porque Guille y Fer me quemaron la cabeza, me dijeron, se nos fue el presentador, vos tenés que presentarnos. Le digo, bueno, lo puedo hacer en un verano. Entonces los presenté todo el verano a los chicos. Y porque yo ya había empezado el camino de los unipersonales. Entonces, ya ahí... ¿Sos uno de los primeros unipersonales de stand-up acá en Argentina? No sé, sería una falta de respeto para con los maestros. No sé si Diego no fue el primero. Diego Weinstein. Yo calculo que sí, en Cerebralmente o algunos de esos. Yo creería que fue Diego. Pero sí, yo al toque en 2006 hago mi primer unipersonal. 2006. Yo creo que Diego ya tendría, y no sé si Ale Angelini también. Estoy casi seguro. Hacían un ciclo Hugo Fili de oficio. Sí, es cierto, en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí, exacto, sí. Hugo Fili lo habrá hecho, pero no también le habrá puesto ni nombre porque le chupaba un huevo y claro, dijo, no, poné nombre al show. Poné Hugo Fili. Pero lo habrá hecho. Martín Rocco tenía su unipersonal ya antes. Esas son las verdaderas primeras camadas. Pero ahí estás vos también, Martín. Y yo me meto ahí, me meto como sería el primer alumno que les quedó. Claro. Pero valoré mucho, 2 cosas positivas me pasaron. La generosidad de estos 4, Rocco, Angelini, Fili, Weinstein, más los que estaban ahí dando vueltas. No los pongo al mismo nivel,
pero legal ha sido Sí, muy legal. bueno, los ñaca ñaca se han portado muy bien, las Sí, señor. mismas. Edu Calvo, pero persona Crack, increíble. crack. Vos sabés cómo estos tipos a un alumno le abrieron la puerta, a uno, no sé cómo habrá impactado en otros que habrán estado conmigo en ese momento, pero nos abrieron la puerta, esta gente nos abrió la puerta de todo lo que tenían. O sea, nos dieron el 100% de lo que tenían ellos. De hecho, Martín nos da el horario y yo lo dejo para ir al Farabute después. El horario ese que para él era como un regalo, ¿viste? Una cosa muy preciada. Y esa gente fue muy generosa en cuanto a conocimientos, a participar de lo que ellos hacían y a elaboración. Tuki, ni hablar. Y Guarnerio. Y después lo del Farabute. Estas dos cosas me pasaron en los primeros 4 años y medio en los que yo empecé a hacer comedia. Y, o sea, me pasó todo junto, muy bueno, muy positivo, muy... No digo muy rápido porque tampoco era, digamos, no es que ni gané mucha guita, ni la gente sabía lo que era el stand-up, ni nada, pero era todo lo que te podía pasar, me pasó en esos 4 años y medio. Y ahí me lanzo a laburar ya solo, con Flor, con Emi, a hacer otro tipo de especiales, de lo que yo empiezo a llamar especiales de stand-up, que acá no se usa mucho el término, pero porque tenían un concepto, no eran 1 hora de subirme a hacer stand-up, sino que había como un concepto, como una idea. Pero bueno, es un poco una conjunción medio rara que tuve la suerte de tener. Y ahí ¿Vos voy mirabas conociendo... Seinfeld antes de todo esto? Sí, y yo quería hacer eso. Yo miraba a Seinfeld, quería hacer eso, y cuando me siento en el curso de Rocco dice, bueno, acá en realidad el curso se llama monólogo de humor, dice, pero en realidad es una variante particular del monólogo de humor, dice Rocco. Dice, es algo que tal vez hayan visto en la serie de Seinfeld, dice, no, nadie la había visto en el curso. Dice, así que vamos a hacer stand-up, acá no venimos ni a disfrazarnos, ni a esto, ni a lo otro, dice Rocco. Y se empezó a ir gente. Es como... toda la gente que... ¿No me disfrazó? Me voy. Claro. No, y había... Lucas. Vos sabés que había uno que hacía de Moria Kazan en las clases. Un pibe flaquito, todo, que él iba vestido de Moria Kazan y quería ser Moria Kazan. Y Martín Robert... ¿Iba a las clases de Moria Kazan? Claro, porque le decían, bueno, prueben sus chistes, decía Rocco. Ah. Rocco muy relajado, no, nunca, yo no recuerdo, la palabra actitud nos la dijo Alejandro Angelini, que vino de invitado a una clase de Rocco. Un genio, Ale, como profe, la verdad, una cosa. Y Rocco todo amor, generosidad y mucho archivo tenía en ese momento, cosa que no existía en Argentina. Y nos enseñó la técnica del chiste y todo, pero yo me acuerdo cuando vi la clase de Ale, de la actitud para mí fue algo que me partió la cabeza. Y sí, la gente se iba del curso, porque lo que quería hacer era otra cosa. Querían ser los hijos de Gasalla. Eso querían ser, la gente que iba a un curso de monólogo de humor. Claro. Y Rocco fue muy claro, acá no venimos a hacer eso, o sea, venimos a hacer otra cosa. Por eso creo que quedé medio yo, y quedó Iván Russo, pero tampoco hacía stand-up Iván, para mi forma de verlo, pero bueno, por ahí sí. Sí, bueno, era stand-up. El curso? ¿Cómo llegaste a ese curso? ¿Cómo lo encontraste? Porque siempre había hecho ya cursos en el Rojas, y siempre, nunca dejé de estudiar. Entonces, yo viviendo en Polvorines, me acuerdo que me quería seguir formando, entonces había hecho creación de personaje con Leandro Rosati y varieté de humor en el Adán Buenos Aires. Eran los cursos de la extensión de la UBA estos, el Rojas también. Y también expresión corporal, bueno, todo. Entonces dicen monólogo de humor, digo, yo quiero hacer esto. Y le digo a mi amigo Gabriel, que veníamos de ese grupo que se desarmó, y le digo, che, vamos a hacer esto. Bueno, vamos. Siempre era ir y a contramano de la vida, porque en los Polvorines te quedan la concha del pato todo, y bueno, y hacíamos todos los cursos posibles. Y ahí nos enganchamos con Rocco, y bueno, conozco este universo que fue algo, a mí me volvió loco, me pareció, y fue muy inmediato a lo que ellos concibieron como el inicio del stand-up, porque Rocco nos dice en una clase, con Philly, Angelini y Weinstein, estamos tratando de generar un movimiento para el stand-up, dice, y también generar público para el stand-up, y también generar gente que quiera hacer stand-up. Todo eso va de la mano y lleva mucho tiempo. O sea, es como que si los tipos hubieran
tirado las semillas de la agricultura, digamos, acá. Es como decir, che, pero hay que hacer esto y hay que... como si lo hubieran pensado de alguna manera. Su sueño era que haya bares de comedia, que haya comediantes, que haya público para el stand-up, cosa que no había, no existía. Y bueno, ahora existe y es un golazo, digamos. Pensar en ese momento es impresionante, ¿no? Porque es verdad, es como era un terreno fértil, era un terreno baldío, digamos, y los tipos lo empezaron a convertir en un terreno fértil, bueno, que es el día de hoy. Sí, totalmente, y sin de alguna forma, porque yo los veo, por un lado, su interés siempre es el humor y hablar sobre humor y esas cosas, sin ninguna arrogancia más allá de lo que puedan decir, che, nosotros trajimos el stand-up a la Argentina o lo que fuera, claro. Eso es una anécdota, sin ninguna idea de arrogarse la constitución de esto como movimiento en la Argentina, ¿no? Me parece que en eso... Es que lo que tiene que ver con el inicio lo tienen, luego... Como que lo soltaron muy rápido. Sí, pero digo, Emilio, a lo que me voy es que lo soltaron. Lo trajeron, lo generaron y lo soltaron porque fueron muy generosos en el armado. No es, che, pero son yo cuestiones de ambición también. No las tienen, no las han tenido. Claro, la gente más ambiciosa después. Sí, mucho más. Lo cual no es malo ni bueno, digo, como palabra, pero... Claro. Pero mucho más ambiciosa en cuanto a, che, yo me voy a quedar con esta parte de esto que se está gestando. Ellos no tuvieron ese, solo el título que hicieron. Eso creo que sí está, ¿no? En ellos. Yo trato de esta idea de yo traje el stand-up a la Argentina, lo cual es real. Y le pusieron el nombre, digo, stand-up, querían que se llamara stand-up. Weinstein no quería, quedó claro todavía. ¿Quién? Weinstein no quería que se llame stand-up. Mirá, bien por Angelini entonces. Bien por Angelini. Que quiso que la peleó. Que logró que una señora o un señor de hoy 65, 70 años pueda decir, hacete un stand-up. Eso está para un stand-up. Lograron ellos, a partir de esta movida que ya llevaba, no sé cuánto, 25 años, lograron eso. Y está buenísimo que pasen. Y lo que digo es, si quieren tener el título colgado acá en el pecho, por ahí, lo cual está buenísimo, pero no han querido ser parte de eso que se generó después, me parece. A nivel empresarial, ni a nivel, casi te diría, ni como comediantes en cuanto a, che, no, me alcanza con que todo esto que generé era para que yo pueda ir y actuar en un lugar un rato. Me parece que es eso lo que buscar. Claro. Como que Hugo es amigo, ¿viste? Y Ale también, yo he trabajado con ellos. Y a Hugo le basta con que se haya generado toda esta bola para él poder hacer 15 minutos en un bar de comedia. Y con eso él es feliz, digamos, y con la misma camisa que yo lo conocí. O sea, no se ha cambiado la camisa desde aquel... Gente muy buena. Algún día habrá que hablar bien de Hugo Fili. Lo vamos a traer también. Así por punto. La idea es que parece muy malo, pero es un tipo... Yo le tenía miedo. Cuando lo conocí yo quería ser como Hugo. El comediante que yo me referenciaba era Hugo Fili. Ni nada que ver. Vos me ves actuar a mí, me vas a hacer stand-up a mí. Sería lo opuesto a Hugo Fili. Pero yo quería ser como él. Quería tener ese tipo de humor. Yo lo veía y digo, este tipo es el que mejor lo hace. Para mi forma de verlo, ¿no? Era como, se para acá, es malo, es agresivo y dice cosas increíbles desde la mente. Su humor era envidiable para mí en ese momento. Y lo copiaba, ¿viste? Quería como hacer chistes de esa... Lo cual fue un error. O sea, fue un error. Empecé haciendo un tipo agreta. Yo era un tipo, así como es él. Malagón. Los primeros... Igual lo queremos, aclaramos con Hugo Fili. Sí, buena gente. Lo adoro total. Pero es un tipo que se paraba y no sonreía ni una vez. Y yo, los primeros 3 minutos míos de material eran así. Y después, obviamente, me ganaba mi persona escénica. Si hay algo que pude, de lo cual me pude beneficiar, es que mi persona escénica siempre me ganó. Entonces, nunca lo que estuviera escrito tuvo más importancia que lo que yo pudiera hacer en el momento como proyecto, digamos. O sea, ningún proyecto escrito le pudo encapsular la persona escénica que pude ser en el escenario. Por eso me gustó tanto ser presentador tantos años. Y entonces yo lo veía y lo copiaba. Entonces hacía 3 minutos de agreta y después era yo. Y en un momento digo, bueno, esto no va más, porque no tiene nada que ver. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo mal.
Bueno, no, era mentira. Yo nunca estaba mal, nunca estuve mal. Siempre era muy feliz haciendo esto y después se lo tuve que transmitir a la gente de esa manera. Pero bueno, sí, yo lo copiaba. Y a mí me pasó lo mismo que le pasó a Simón. Yo viajé en un colectivo y no lo saludé. Lo vi con campera de cuero. Hasta viajaba en colectivo con campera de cuero, ¿entendés esto? Y yo ya lo había ido a ver 2 o 3 veces a Hugo Fili. Y viajé en el 15 con él. Y digo, mirá, está Hugo Fili. Y nadie se da cuenta. Pasaban esas cosas. Esta cholulez genial que puede tener solo un género al que veíamos 100 personas como mucho, no sé, digo, o menos, 50. Menos. Sí. Martín, y cuando vos arrancaste, hace un rato hablábamos de ambiciones, ¿viste? Pero cuando vos arrancaste, ¿qué era lo que buscabas? ¿Que venga más gente, mejorar vos? Una estatua en Corrientes, Uruguay. Claro. Abrazado entre Olmedo y Portales. ¿Cómo generabas la comunicación con la gente? O sea, ¿cómo sabía la gente que te tenía que ir a ver cuando recién arrancaste? Bueno, primero, era muy inconsciente. Mi ambición siempre fue artística y lo sigue siendo, ¿no? A veces sueño, deliro con cosas. Una sala más grande, una sala más iluminada, una sala con un que se le mueva el piso. Digo, cada tanto te pasan esas cosas que son estupideces, digo, pero... O están bien, pero no es lo importante nunca. Y siempre mi ambición fue artística, es decir, mejorar y mejorar y mejorar y mejorar todo el tiempo y lograr plasmar cosas que están en el interior de alguien, en el inconsciente colectivo a veces, o digamos, siempre esa es la obsesión. Y hacerlo mejor cada vez, de una forma más elevada, si se permite la palabra, no solo graciosa, sino siempre elevar un poco más. Entonces siempre son búsquedas, a veces me sale bien, a veces me sale mal, eso fue siempre. Entonces fue siempre muy estricto con el trabajo, mucho trabajo, mucho el rigor que tenía el grupo de humor que se llamaba Yucunditas, que formé en Los Polvorines, era total. O sea, nosotros queríamos ser Lelutier, con una impronta totalmente particular, me tienen que esperar medio segundo. Sí. Sí. Bueno, interesante todo, ¿eh? Interesante todo. Es muy interesante y está Perdón. cronológico. Perdón. Luis Miguel, cállate la boca. Mi perro está ladrando. Es eso. Entonces, en ese grupo había como mucho rigor de trabajar el chiste, sin copiar a Lelutier. Nosotros sabíamos que habíamos iniciado por ellos. Entonces, bueno, era un poco todo eso. Y siempre fue eso, la obsesión por hacer algo que sea increíble. O sea, cuando nos dimos cuenta, pero este grupo es una copia a distancia, porque no era una copia, porque no hacíamos lo mismo que Lelutier, pero era el espíritu de Lelutier. Yo me frustré mucho, porque yo ya lo sabíamos, pero nos queríamos engañar de que esto no era eso, que no era una copia de Lelutier. No los textos, no, pero el espíritu era. Y entonces a mí me frustró eso, porque digo, acá falta algo, falta una vuelta de originalidad, digamos. Y entonces, cuando encuentro el stand-up, me propongo eso, es decir, no importa que esto exista o que haya existido, yo no voy a ser ni Seinfeld, ni en ese momento Robin Williams o Eddie Murphy, ni Alan Gelini, ni Hugo Fili, digamos, ni Rocco, ni Carulias, que también empezó ahí. Lo que quiero es lograr ser yo y en el máximo potencial al que pueda llegar a alcanzar. Eso fue siempre como mi ambición. Y de alguna manera estoy en ese camino. Siento que nunca me aparté de ese camino. Entonces, si podés ver un espectáculo y es mejor que el anterior, ese es mi sueño siempre. Y que para mí lo sea. O sea, este show que estoy haciendo ahora es, por muchos motivos, el mejor que he hecho hasta acá. Y después de 21 años de hacer stand-up, está bueno sentir eso. Como, si bien, pero aquel estaba buenísimo, el otro, yo no sé cuántos unipersonales voy, pero ya iré por 12 o 13. Y este es el mejor. Este es el mejor, sin dudas. Entonces, volviendo a eso,
obviamente que para que eso pase a veces también tiene que acompañar el público. Entonces yo, Javi, las primeras convocatorias del grupo fueron Sí. con mucho trabajo profesional, obligando a la gente a venir a la sala, empezando al horario que decía 21 a 12 empezábamos los shows, y 22:41. Eran 2 horarios que teníamos. O sea, el show empezaba en un horario, porque teníamos los carteles hechos con esos horarios. ¡Wow! Y el público, y empezaba con la del teléfono, ¿viste? Que te da la hora. Y empezaba horario, y la gente se volvía loca con eso. Ese año y medio hizo que se genere una mística, cosa que cuando empecé en el stand-up se rompió todo. Porque era, bueno, actuemos acá para quien esté. Ni volanteaba, porque ni Decirle casi con la ni se pieza, que no rompa la pelota. casi ni se volanteaba. Y exacto, era eso, Emilio. Y yo me volví loco con eso, me frustré. Cuando encuentro el Farabute me volvió a dar eso. Pero no puesto por mí, puesto por ellos. Y era El necesario Farabute también, por eso te hay que mandaba el reconocer el mail, aporte también. te dejaba un papelito para que anotes el mail, que si te había gustado el show, qué mejorarías, qué no. Fueron 3 años de aprendizaje total. Volver a hacer los unipersonales fue intentar eso de vuelta y volverme a chocar con la pared. De, che, pará, ¿y cómo hacemos para que venga la gente acá? Y bueno, descubrir el volanteo, redescubrir el volanteo. No había redes, eso hay que aclarar. No existía todo eso. No. El mail, nada más. El mail y estar en más o menos un lugar donde pase gente y era eso. Así que bueno, así un referente del humor blanco. O sea, yo creo que sí lo soy, sobre todo para los comediantes o hay parte del público, pero depende qué show mío veas, yo creería que no. O sea, nunca voy a hacer Chabacano. ni humor bizarro, ni humor grosero, sería la palabra, qué antigua esa palabra, pero en función de que está expuesto. Pero humor blanco, digo, qué sé yo, creo que si vas al show encendido, no hubo otro comediante que haya hablado antes de clases sociales y de discriminación o de... Situación de tupper. Exacto, el chiste de situación de tupper, digo, preexiste a un montón de veces que se utilizó ese término para otras cosas. O de Mirta Legrand y la muerte de Mirta Legrand de la forma esa, digo, eso no es humor blanco. Tal vez tenga otra elaboración, pero digo, hablar de Pero no le matás con una mala palabra. Exacto, de alguien que pueda decir, che, llegar a por ahí como en encendido, a elaborar un concepto que me costó mucho tiempo para que la gente se pueda reír de eso y entienda de qué se está riendo, como ser una persona de origen boliviano y generar eso, ese material, eso no es humor blanco. Digamos, humor blanco es hacer chiste con cosas que no incomodan, y eso incomodaba un montón. Hablar de rodillazos con capacidades especiales para decir que uno ya no puede aplicar una paralítica, y hablar del concepto del INADI, o meter toda la idea de la discriminación en Argentina y de cómo a través de la idea de la no discriminación en realidad se está ocultando de lo que no queremos hablar. Digamos, tratar de traducir todos esos conceptos en 1 o 2 shows que fueron encendidos y solo de stand-up 1, para mí me llevó mucho trabajo. Y yo no lo considero humor blanco ni en pedo. Es más, una persona que hoy pueda hacer un chiste de te viola un cura o mi tío Facho, hace un humor mucho más sonso que lo que puedas encontrar en ese show. Ese show tiene una elaboración que por ahí, perdón, estoy hablando bien de mí, pero es necesario. Si otros no lo ven, lo tengo que decir yo. No, pero digo, a lo que voy es muy, muy... Entiendo que se me conoce como una persona que no putea o que no es obscena, pero no sé si eso se puede llamar humor blanco en cuanto a los conceptos de los que se trabajan o que yo trabajo en los shows o en los espectáculos. Digo, hablar del beneficio que te trae ser políticamente correcto en 2012, o hablar de machismo en 2012, de la forma en que está puesto lo que pasa es que no está subido algunas partes de esos materiales, pero por ejemplo hablar del macho en 2012, digo, yo no lo había escuchado antes, no se lo había escuchado a nadie, y cerrar un show con esa idea no se le había visto a nadie, no estaba en la agenda de ningún comediante.
ni de ningún comediante, ni casi de nadie, de la social, digamos, tampoco. O sea, criticar por ahí el concepto con el cual hemos sido criados, esta idea de que los hombres se tienen que mostrar la parrilla y que esto, y que la idea la idea del chupame la pija como algo, y decir que, bueno, tendría que ser obligatorio, que cada vez que un macho le dice a otro macho chupame la pija, el tránsito se tiene que frenar y ese macho le tiene que chupar a otro macho. Eso estaba en el material. Y eso fue en año 2012. Y no sé quién existía en ese momento que hablara de esas cosas. Me parece que eso me aleja un poco de la idea conceptual del humor blanco, como si yo fuera el hombre herramienta, a nivel Tim Allen, ponele, no sé. Eso es humor blanco. Es decir, nos burlamos de lo cotidiano en la casa. Yo eso lo sé hacer y lo disfruto un montón también. Pero no es solo eso. Me parece que igual está re buena la pregunta, porque me permite a mí como alejarme de lo que es la grosería sin necesidad de decir que hago humor blanco. ¿Es humor gris, tal vez? Soy Gandalf, el mago gris. Claro. No, porque no sé si entra en lo cromático, no sé. Y también, por ejemplo, yo considero que muchas veces he hecho humor político sin nombrar a... Lo que pasa es que tal vez habría que cambiarle el nombre, qué sé yo, humor sociológico o lo que fueras, o antropológico, pero el que solo cree que el humor político es criticar a los políticos. Claro. Hay mucho menos humor político en alguien que va a conseguir una ovación por decir todos los políticos roban y hacer un chiste sobre eso, que hay gente que llena teatros con esa idea. Hay mucho menos riesgo en hacer eso, digamos. Eso es lo más fácil que uno puede hacer, es agarrar una premisa que ya está instalada, de la cual es una premisa que está establecida, y es una premisa que está muy arraigada en la sociedad, y es el statu quo, digamos. O sea, es algo que contra lo que uno en realidad no está yendo en contra de algo, sino que está afianzando algo que ya existe. Esta idea de los políticos roban, o todos son iguales, o ese humor político que se conoce como humor político es muy berreta. O sea, es muy fácil hacer eso. Entonces, a mí no me interesa ni nunca me va a interesar hacer eso, ¿no? Si eso es hacer humor político, yo no lo hago ni lo quiero hacer. Prefiero criticar una idea o claro, tratar de ver algo. Y esto va para las ideas progresistas también, porque quien hace humor político desde ideas progresistas con las cuales yo coincido, por ejemplo, quienes están en contra del aborto son unos estúpidos, vamos a suponer que uno pueda coincidir con esa idea, por tal y tal motivo. Esa premisa es muy básica, y también, si bien no es la premisa más aceptada socialmente, es una premisa cuyo raigambre en un gran sector de la sociedad va a hacer que cuando vos hagas humor vas a estar utilizando una premisa que es muy fácil de resolver. Vas a tener 10 chistes enlistados que aprueben esa premisa, y no vas a haber evolucionado el trabajo del comediante, que es pensar ideas más complejas. Digamos, no va a haber una premisa mayor ahí. Es tan tonta como decir todos los políticos son corruptos o todos los gallegos son brutos. Decir todos los que votan a Macri son tontos es tan tonto como todo eso. Es decir, yo estoy en contra de todas esas ideas. O sea, y les digo a mis alumnos, vos vas a conseguir un aplauso cuando digas esto. Qué mal te va a hacer ese aplauso, porque te va a hacer perder un montón de cosas que podés llegar a pensar más allá de esta idea tan simple y tan superficial. Ese es humor superficial. O sea, sea progresista, sea conservador, hay un humor superficial que es el que reina en la mayoría de los comediantes. Lamentablemente, eso es la verdad, que extendiendo ya 1 hora y prometimos que no nos íbamos a extender, y por eso quiero hacerte recordar, no sé si estás viendo el reloj. Sí, pero la estoy pasando muy bien, la verdad. Te dije, la verdad es que sería muy interesante para hablar sobre este tipo de cuestiones, porque has tirado algunas aristas sobre lo que son las primeras camadas de profesores, cómo se va utilizando una suerte de papel que copia, ¿no? Y cada vez se va perdiendo el color original de la cuestión, y quizás uno viene y le pone otro color, y ese color es sobre el que se toma, y se trata de copiar
lo ya hecho. Y si bien es cierto que es necesario que haya cómicos genéricos para que los buenos puedan destacarse, a veces no les sirve quizás tanto la actividad que ya sea todo tan previsible. El crecimiento, obviamente, demográfico es favorecedor para todos, o sea, sí, nos favorece a todos, pero muchas veces, no sé si te ha pasado, hace 10, 15 años uno se tomaba un taxi y le decías a alguien que hacías stand-up y el taxista miraba para atrás, como diciendo, qué bárbaro, tengo un artista en el auto, ¿cómo, qué se siente, cómo pueden? Y yo le decís, voy a hacer stand-up y el tachero dice, yo también, la verdad, es una... Pero bueno. Antes, me encanta, nunca me van a encontrar igual en esa vereda de, no, antes era mejor o los nuevos... Yo creo que aparecieron comediantes increíbles y sí, la cantidad va a favorecer la calidad en algún momento. Y ya lo está haciendo. De hecho, ves comediantes muy personales y eso es genial. O sea, cuando aparecen comediantes que vos lo hablás y vos decís, no solo le creo todo, sino que me hace cagar de risa y esta óptica que tiene no se me hubiera ocurrido nunca y tampoco se la vi a otro. Y no pasa por los temas que hable, pasa por algo más. Es cómo logra traducir una especie de convulsión emocional interna a palabras. Eso es muy difícil, de codificar cierta emocionalidad de un ser humano en palabras. Eso es el trabajo también, más allá de los chistes que son fundamentales. Si no, Angelini me va a venir a cagar a trompada. Pero han aparecido comediantes increíbles. Y yo cada vez que veo una aparición así, la festejo, la aplaudo. Y claro, por suerte hay muchos nuevos muy buenos. Así que en eso quiero dejarlo recontra claro que creo que han aparecido mejores comediantes con el tiempo. Mejores que incluso que los que había originalmente o los que hubo hace 10 años. Y los que estábamos, muchos han mejorado también muchísimo, tanto como para convertirse en grandes comediantes. Pero bueno, sí, quería establecer ciertas cosas. También han aparecido mejores profesores, qué sé yo, gracias a que hubo un Angelini y un Weinstein, hubo un Fer Sangiao después. Y hubo otros, y han aparecido re buenos profes. Pero sí, es verdad, es difícil por ahí encontrar ese rigor que ha tenido Ale por ahí o Diego para dar clases. Ha sido difícil. Está bueno volver a ellos, ¿viste? Bueno, pero vos también das clases o das coaching hoy, ¿no es cierto? Sí, doy clases. Y me gusta mucho, la verdad que lo disfruto un montón. Así que bueno, de mi parte, yo quiero liberarte. Sé que se da para muchísimo más a la hora de la conversación, porque claro, podemos hablar más del stand-up y cómo está hoy, pero la idea es hablar punto por punto. Ya llegaremos a la relación de cómo se abren los cursos, qué significa la llegada de la televisión, qué significa la llegada de las redes, o sea que tenemos para currar todo el año que viene. Muy bueno. Los quiero felicitar a los tres por la idea, porque me parece, perdón, Javi, que yo no sabía de tu pasado en relación a, sí sé como comediante, pero no en tu nerdología en relación al stand-up, no tengo data de eso. Sí de Simón y de Emilio, sé que son los más nerds en relación al stand-up argentino, es decir, que saben todo, fechas, y cuando vi que estaban en este proyecto, digo, es una idea genial, porque está buenísimo como documento esto. De alguna manera me parece que está buenísimo que haya registro de cómo fue cada año o qué pasó. Yo no sé si logré por ahí el mismo rigor que van a lograr otros o que ha logrado Ale, o legal cuando decía lo que decía. ¿Has dicho alguna frase para sacar? Muy interesante. Muy. Simón se va a encargar de sacar lo mejorcito de los primeros 3 programas en un video, este tipo de cosas. Ha sacado algún par de cosas para desmitificar algunas, sumar otras, y acá no se le resta mérito a nadie y se ha destacado todo. Quizás Tamer no trajo la técnica como si trajo Angelini, pero le incorporó cosas a Show que hoy se ve, por ejemplo, no sé, en Las Chicas de la Culpa. Entonces eso también tiene un poco que ver con eso en la mezcla de todo. Quizás Connie Ballarini sea más relativa a Weinstein, pero Carulias, que viene también de esa línea, y todo suma de ahí, que si bien viene de antes, el concepto de show, que yo también tuve que incorporar de ver señal de humor. Cuando nosotros veíamos, ustedes quedan, ustedes le preguntan y le dicen el mail, ¿qué podrían cambiar de show? Eso de Gil. ¿Se entiende? Eso te la bota onda. Usted que hacen un bailecito cuando empieza, eso de Gil. Sí, había pica. Había pica, la gente odiaba al Faraón. Nosotros vamos sucios a hacer el show. ¿Se entiende? Entonces, era otra onda. Hacen caritas. Incluso a veces estaban limpios. Y pongo taquito y le pregunto a veces estaban limpios y se ensuciaban a propósito para ir a hacer el show. No se note que nos importa. Eso lo he visto también, esa
la búsqueda, la impostura de lo improvisado, digamos. Imponerse lo improvisado es una cosa negativa, digamos. Que salga lo que salga está bien, me parece, para ser comediante de stand-up. Obligarse a improvisar. Claro. Obligarse a improvisar o a subirse muy en un estado natural, entre comillas. Y cómico, no le restemos, obviamente, el gran mérito de que algo se convierta en un show. Mérito no sé, porque por ahí a mí no sé si me gustó. Después lo voy a analizar si me gustan los shows más que el stand-up neto. Pero el gran mérito no solo es del varieté, sino también de cómico. Cómico es Cómico es el primer show mainstream, más grande todavía. Sí, Es el sí. primer show mainstream. Ya cuando tengamos, no sé si lo podremos traer a Peto o a Weinreich, a Rocco ya no se puede, pero la idea es Ojalá que sí, ojalá que sí. que puedan venir, vamos a ver qué nos dicen. Me gustaría, obviamente, darle... Hay varias instancias es como un árbol genealógico que se va armando y eso tiene varias aristas, varias ramas. Por mi parte, Martín, a mí, ¿sabés lo que me pasa? Yo en realidad soy de una camada muchísimo posterior. Yo soy como una especie soy como un asistente privilegiado, en realidad, porque si bien yo soy un poco el moderador, en realidad los que saben de verdad y los que estuvieron a full, están empapados a full en la historia de la comedia son Simón y Emilio. Entonces yo aprendo muchísimo de eso y aprendo de vos también y de cada uno de los invitados. Yo soy como el primero de los que se anotarían para ver el programa. Así es que Me parece que sos importante porque para contar la historia, entonces, como en todas las películas, viste que te meten un personaje que es nuevo, entonces todos le cuentan cómo es este pueblo a ese personaje, y si no el público, cómo se entera cómo es el pueblo. Está genial. Bueno, me encanta, Javi, y gran idea han tenido de hacer esto, así que felicitaciones. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por venir, la verdad que nos engalanaste el programa, de verdad. Mil gracias por la presencia, porque aparte está buenísimo esto de contarlo desde tu propia visión, ¿viste? De una manera relajada. Esto no es una entrevista, es una charla, tipo, tratando de recordar cosas. Es más, al principio estuvo buenísimo porque se fue como armando, cuando arrancaste a hablar, empezamos a armar como un rompecabezas. Che, fue en 2001, fue yo no me acordaba, es verdad. Gracias a Simón. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Y esto ya queda como documento. Queda subido al canal. La idea es esa, que quede como un documento para toda la gente que empieza ahora y no sabe todo lo que pasó pues antes. nos morimos y para que se acuerde la gente. Claro. A alguien tal vez le importe en algún momento. Bueno, gracias. Gracias. No, gracias a vos. Yo desaparezco y ustedes cierran. Ya nos vamos todos, creo. Quédate ahí. Sí, nos vamos todos al unísono. Martín, mil gracias. Simón, gracias por la magia de siempre. Emilio, el hombre dato, el hombre que tiene toda la información ahí en esa computadora que tiene por cerebro. Y mi nombre es Javi Paredes. Esto ha sido el capítulo 2 de la historia del stand-up aquí en Argentina con un invitado espectacular. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo programa, que esto sí, año 2004, 2005 y todo lo que queda. Habrá novedades. Muchísimas gracias. Gracias a los que están del otro lado. Gracias a toda la gente que estuvo ahí. Ahí está. Adiós.